Bueno, hola a todos y a todas. Lo prometido es deuda. Dijimos en el último directo que hicimos en YouTube por el día 2 de abril, el Día Mundial de la Concienciación del Autismo, que íbamos a ir subiendo más vídeos a nuestro canal de YouTube y que íbamos a ir creando nuevas listas de reproducción para compartir muchísimo material con todos vosotros y vosotras. Entonces, aprovechando que hemos hecho un nuevo post en nuestro blog sobre uno de los últimos libros que nos hemos leído durante el periodo de confinamiento, pues bueno, hemos creído conveniente que sería interesante el hacer también una reseña visual en vez de escrita y compartir con vosotros y con vosotras nuestras impresiones sobre este último libro que nos hemos leído. En este caso vamos a hablar del libro Neurociencia Infantil, el desarrollo de la mente y el poder del cerebro de 0 a 6 años, de Jill Stam. Es un libro que teníamos muchísimas ganas de leer, lo tenía desde hace muchísimo tiempo, me lo compré en el primer congreso de la Asociación Miranos y Únete, el primer congreso de influencer educativos que se celebró ya hace casi 2 años. Y bueno, yo soy una apasionada de la neurociencia, creo que entender y comprender cómo funciona nuestro cerebro es fundamental para poder llevar a cabo unas buenas prácticas educativas, más si trabajamos con personas con diversidad funcional. Y en cuanto lo vi, lo compré. Es un libro muy económico, no recuerdo el precio, pero es muy barato. Es de la editorial Narcea, ¿vale? No sé si se ve bien con el reflejo de la luz, pero bueno, es de la editorial Narcea. Lo podéis encontrar tanto en la página de la propia editorial como por Amazon, o sea que además conseguirlo es muy sencillo. Y tenía muchas ganas de leerlo. Sí que es verdad que me había ido leyendo trocitos. Yo hago mucho eso cuando necesito información concreta y sé que la puedo encontrar en un capítulo o en una parte concreta de un libro, voy allí directamente y me la leo. En este caso había leído varios trocitos para la justificación teórica del TFG que presenté el curso pasado de psicología educativa. Y bueno, es verdad que lo poquito que leí me enganchó bastante, me gustó y es verdad que cuando hay libros que tengo muchas ganas de leer, intento aprovechar momentos en los que pues, pueda dedicar mi tiempo y mi motivación a empaparme lo máximo posible de lo que me están contando. Entonces, pues aprovechando esta situación de cuarentena que estamos viviendo, me parecía un buen momento para sentarme tranquilamente con un té a leer este libro y apuntar un montón de ideas. Entonces, os voy contando, ¿vale? Como ya conté en un directo de Instagram, cuando yo leo, no me gusta escribir en los libros, es una manía que tengo, lo que hago es poner pegatinas autoadhesivas o post-it chiquititos, ¿vale? De varios colores. Es que creo que no se va a ver ni medio bien con la luz, pero bueno, en este caso utilicé pegatinas de color rosa y de color amarillo. Las rosas son aspectos relacionados con la neuroeducación y la neurociencia que eran interesantes en el libro a nivel de desarrollo evolutivo normotípico, pero luego además tengo algunas propuestas señaladas en amarillo que estaban muy relacionadas, yo en mi caso, con el TEA, con los trastornos del espectro del autismo. El libro es muy cortito, es muy sencillo de leer, es una de las cosas que más me han gustado porque parece que cuando ves neurociencia en el título te asustas un poco, ¿no? Parece que va a ser algo súper complicado y no, todo lo contrario, es un libro que está pensado para profesionales y para familias que es la primera vez que deciden embarcarse en este tema. Entonces, utiliza un lenguaje súper sencillo de comprender. Sí que es verdad que hay una cosa que no me ha gustado, yo apuesto por el lenguaje inclusivo, no me gustan lo que hasta ahora llaman el género neutro. Entonces, bueno, en el manual hablan todo el rato en masculino, salvo cuando tienen que dirigirse a las madres. Entonces, bueno, es algo que a mi parecer creo que en el tiempo en el que estamos hay que hacer un esfuerzo porque el lenguaje sea mucho más inclusivo y bueno, es algo que sí que he echado de menos en el libro,
pero que no ha influido en el mensaje que nos trasladaba. Y lo que decía es muy, muy cortito, muy fácil de leer, tiene 6 capítulos. En el primero nos habla sobre los aspectos básicos del cerebro y me ha parecido súper interesante porque en solo 10-12 páginas nos cuenta de una forma súper sencilla cuáles son las estructuras del cerebro, qué función tiene cada estructura y cómo se desarrolla. Esta parte de cómo se desarrolla el cerebro en personas en edad infantil me ha resultado súper interesante porque está poniendo el foco en prácticas que ahora mismo se están llevando a cabo en personas o en la educación infantil que no son buenas prácticas. Se nos está olvidando cuál es la esencia y cuáles son los objetivos que tienen que existir en la educación infantil. Me refiero a prácticas que lo mismo a los papás y a las mamás les hace sentir súper orgullosos, como que su peque o su niña o su niño salgan escribiendo su nombre, y que lo mismo con este libro nos queda claro que por desarrollo evolutivo y por desarrollo del cerebro todavía no es un buen momento para ese tipo de aprendizajes. Entonces, bueno, al hilo de esto sí que me gustaría contaros que estamos planeando una mesa redonda, virtual, online, sobre la educación infantil y aspectos de la diversidad funcional. Ya os iré contando más. Estamos preparando muchas cosas a raíz de la buena acogida que tuvo el vídeo de la semana pasada. Entonces, bueno, sí que me gusta mucho eso, que aparte de explicar pues, todo el tema que os estoy contando de las funciones, estructuras y desarrollo del cerebro, pone mucho énfasis en por qué la etapa de educación infantil es tan importante en el desarrollo de las personas. Luego tiene un segundo capítulo donde vincula todo lo que aprendemos con lo que hacemos, que también es muy interesante, es muy cortito y está bastante bien. Y luego ya pasan a una serie de capítulos que a mí me han encantado. Son capítulos con ideas generales respecto a un área concreto y lo que hace es plantearnos una serie de propuestas con el objetivo de que nosotros y nosotras las podamos llevar a cabo en nuestras aulas y nos explica, ahora os voy a contar cómo es la estructura de estos capítulos, de qué aspectos tenemos que estar pendientes, ¿vale? Para no olvidarme de ninguno, os lo digo, el capítulo 3 habla de ideas generales basadas en datos científicos, el capítulo 4 hace referencia a todo lo que sean procesos de atención, el capítulo 5 sobre el establecimiento de vínculos, me ha parecido súper interesante este capítulo cuando estamos hablando de infancia temprana, y el que más me ha gustado por la relación que tiene con mi materia o con mi área de intervención ha sido el de comunicación. Entonces, la verdad que capítulos todos muy, muy interesantes. Como os decía, lo que he hecho ha sido, y eso lo vais a poder leer en el post, seleccionar propuestas que tengan que ver con el autismo o que creo que tras leerlas nos pueden resultar muy, muy útiles para comprender cómo funciona el cerebro de las personas con autismo, ¿vale? Nos deja, pues eso, pequeños tips o pequeñas pautas para entender mejor cómo tiene que ser la intervención con personas con autismo. Así a rasgos generales, sí que comentaros que al hilo de lo que comentaba de que hay que potenciar las buenas prácticas en la educación infantil, dos de las cosas que más me han gustado de este libro es que pone muchísimo énfasis y muchísima relevancia a la intervención basada en la música y a la intervención basada en los cuentos, que fijaros, son dos herramientas que ahora mismo en este periodo de confinamiento están siendo fundamentales para las familias y para poder realizar actividades en casa con las personas en edad infantil. Y bueno, nos cuentan cómo a través de la música y cómo a través de los cuentos, que para mí son dos pilares importantísimos en el desarrollo infantil, podemos ir potenciando todo ese desarrollo y esa evolución del cerebro de las personas de 0 a 6 años. Entonces, la verdad que me ha gustado muchísimo.
Jill Stam, que es la autora de este libro, hace una propuesta para leer el libro. Dice que dentro de su libro hay 52 propuestas de intervención y lo que ella dice es que nos lo tomemos con calma, leamos una o dos propuestas. Ella dice una, que si quieres meterle un poco de caña, dos, pero eso, que nos leamos al menos una propuesta a la semana y la pongamos en marcha para ver beneficios, cambios, modificaciones, cómo nos hemos sentido como profesionales o como familiares llevándola a cabo. Entonces, la verdad que me ha parecido muy interesante. Y eso, la propuesta es leer una propuesta del libro a la semana, ponerla en práctica y de esta forma, a lo largo de un año, habremos puesto en práctica todas las propuestas que se plantean en su manual de neuroeducación, bueno, de neurociencia infantil. Y bueno, pues es una forma. Yo he de reconocer que me lo he leído en 2 días porque, pues eso, veis que es muy finito, es muy chiquitito y es muy sencillo, utiliza un lenguaje, pues eso, muy coloquial y muy fácil de entender. Por otro lado, lo que os comentaba de la estructuración de los capítulos, hay una cosa que me ha gustado muchísimo. Quiero buscar, por ejemplo, uno que yo haya relacionado con el autismo y que os pueda contar, por ejemplo, la propuesta número 21, todas estas propuestas que hablan sobre, o que yo creo que tienen que ver con el TEA, os las he puesto en el blog, ¿vale? Y os he explicado qué procesos estarían implicados porque a mí me han resultado interesantes. Pero, por ejemplo, la propuesta número 21, que nos habla sobre que los entornos sencillos son más relajantes, y aquí hablamos de estructuración, anticipación, ambientes accesibles, divide siempre, por un lado, el por qué esto es importante, dando ese contenido teórico del que hablábamos también el otro día, que creemos que es tan importante para, como profesionales o familias, entender por qué tenemos que llevar algo a la práctica. Y luego además añade otra pregunta, contesta en todas las propuestas a 2 interrogantes y el segundo sería, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y aquí sí que lo que hace es proponer una serie de tips o de pequeñas tareas o actividades, como lo queramos llamar, que podemos poner en marcha con los pequeños y las pequeñas de 0 a 6 años. Entonces ya te está dando material práctico para poder poner en marcha en tu aula y a mí eso me gusta mucho de un libro. Entonces, bueno, pues sí que te da pequeñas ideas pues para saber si hasta ahora lo estábamos haciendo bien, lo estábamos haciendo mal, si hay algo que tenemos que cambiar o incluso solamente por el hecho de entender por qué estábamos haciendo hasta ahora algo y por qué tiene que seguir siendo así o por qué tenemos que cambiarlo. Entonces, ya os digo, me ha gustado bastante. Donde más de todos los capítulos, vamos, de todos los capítulos que proponen propuestas, que son los 4 finales, he elegido 2 que estén relacionadas con el TEA pues eso, para que tengáis como una serie de propuestas que pueden ser más interesantes si os dedicáis al mundo del trastorno autista. Salvo en el último capítulo que, como os he dicho, era de comunicación, entonces he elegido 5, ¿vale? Que creo que pueden ser interesantes, están relacionadas con el uso de apoyos visuales, con el uso de signos, todo lo que son sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación, todo el tema del aprendizaje mecánico, también creo que había uno sobre atención conjunta, que es una de las primeras banderas rojas que ponen la alarma en educación infantil respecto al autismo. Neuronas espejo fundamentales en el desarrollo de las personas con TEA y vitales para los profesionales y las familias poder entender muchas de las conductas que se manifiestan y que al principio puede ser que no comprendamos. Entonces, bueno, os dejo muchas cositas escritas en el post, recursos muy interesantes, marionetas, música, cuento, fortalecer el vínculo, crear apego, crear confianza.
La verdad que un libro muy, muy interesante. Ya os he comentado antes que yo soy una apasionada de la neurociencia, la teníamos, y de la neuroeducación, la tenía un poco aparcada por diferentes motivos. Seguramente en cuanto termine este periodo de confinamiento y podamos pedir más libros y comprar más libros, los siguientes tendrán que ver con neuroeducación. Así es que si tenéis cualquier sugerencia que hacernos, tanto en los comentarios de YouTube como en nuestras redes sociales, nos podéis dejar títulos de libros y autores y autoras que creáis que merecen ser leídos y que luego merecen ser comentados en este canal y en estos vídeos sobre neuroeducación y neurociencia, porque que no se nos olvide que como profesionales de la educación, conocer cómo funciona el cerebro de las personas con las que estamos realizando la intervención y con las que estamos trabajando es fundamental. Espero que os haya gustado, que os haya dado recursos y herramientas. 100% recomendable, ya lo digo, sabéis que aquí si algún libro creemos que no nos puede aportar, también lo decimos. Entonces, recomendable, si podéis comprarlo, leerlo, saborearlo y sobre todo sacar esas pequeñas dosis de inclusión que tenemos que ir encontrando en cada uno de los libros que leemos. Muchas gracias por haber estado viendo este vídeo hasta el final y nos vemos en el siguiente.